verdad que vivir la vida cristiana no es fácil. No es fácil porque estamos en un mundo caído, donde hay muchas tentaciones, donde a veces nuestro propio interés está por encima de lo que Dios dice para nosotros. Pero Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere bendecirnos. La vida no se resume al tiempo que tenemos que estar en esta tierra, sean 60, 70, 80 años. La vida no se limita a lo que nosotros hacemos aquí en este mundo. Yo creo que hay una vida más allá de esta. Hay una vida en la eternidad. Eternidad que será con dos escenarios muy diferentes. La una será un escenario de paz, de gozo, de alegría eterna, donde dice la Biblia que en ese lugar no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrán deudas, no habrán secuestros. Un lugar como tal vez nunca lo hemos imaginado. Y ese lugar será tan hermoso porque Dios será el que alumbre aquel lugar y la presencia de Dios estará allí. Pero el otro escenario es un escenario fúnebre, triste, donde habrá dolor y donde la gente querrá morir y no podrá. Será un sufrimiento por los siglos de los siglos, por la eternidad, por toda la eternidad. Por lo tanto, son dos escenarios que están descritos por Dios en su palabra. Y nosotros, por supuesto, todos queremos ir al cielo. Pero para ir al cielo no nos ganamos el cielo por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Cristo hizo. No es por lo que yo hago, no son por mis buenas obras, sino por lo que otro hizo. Por lo tanto, a mí me parece que debemos de vivir la vida cristiana con cierto estilo de sabiduría. Y yo creo que a veces lo pienso, y una de las formas como deberíamos de vivir es como cuando tú te imaginas una escalera. En cada escalón de esa escalera hay hombres y mujeres que vivieron una vida de fe, tratando de llegar a aquel que está arriba sosteniendo la escalera, llegar ante el Señor. Todos esos hombres que están y mujeres que están en esa escalera en diferentes escalones, en diferentes tiempos, en diferentes edades, no fueron perfectos, pero lo que sí vemos es que fueron ejemplares para nosotros. Fueron un ejemplo a seguir. Algunos podrían argumentar tal vez, pero yo creo que nosotros tenemos que mirar solamente a aquel que sostiene la escalera, tenemos que mirar a Dios, tenemos que mirar a Cristo. Y eso realmente suena muy espiritual, pero debemos de recordar lo que Dios dice en su palabra. Por ejemplo, el Señor dice en el libro de Romanos, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Tú encuentras en la Biblia la vida de hombres y la vida de mujeres, hombres y mujeres imperfectos, pero que se esforzaron por tener vidas que agraden a Dios. Ellos quisieron ser aceptados por Dios, que Dios los vea con misericordia, tener la bendición de Dios. Y se esforzaron en sus vidas. Algunos estuvieron dispuestos a morir, a ir a la cárcel, dejaron familias, dejaron ciudades. Algunos andaban como errantes por el mundo, por amor a aquel que los había llamado. Ahora, a Dios en su soberana voluntad, a Él le plació tomar del polvo de la tierra para enseñarnos a nosotros o para revelarnos cosas que serían muy altas y sublimes para poder entenderlas si no hubiera hecho uso de ese polvo de la tierra. Por ejemplo, Él tomó al polvo Abraham y nos enseñó. Tomó al polvo David, tomó al polvo Ezequiel, tomó al polvo Daniel
y usó a esos hombres para darnos una enseñanza. Ahora mira a esos hombres encaramados en esa escalera. Están en escalones diferentes, en épocas diferentes, pero todos tienen algo en común. Anhelan llegar a aquel que está arriba sosteniendo la escalera. Quiero que leamos en esta mañana el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 22, donde dice la Biblia lo siguiente. El día de hoy vamos a retomar nuestra predicación continuada del libro de Romanos. Y hoy terminamos este capítulo. Y Romanos del 4, del 23 al 25, leemos lo siguiente. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó a los muertos, a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El día de hoy quiero predicar sobre la fe de uno de esos polvos que el Señor tomó, la fe de Abraham. Y también vamos a ver la fe nuestra. Así es el título del sermón, la fe de Abraham y la nuestra. Vamos a ver este sermón en 3 partes. Un sermón sencillo, no es tan largo. Y lo primero que yo quiero ver el tema es Dios, Abraham y nosotros. Porque el personaje central aquí no es Abraham, tampoco somos nosotros. El personaje central siempre es Dios. Y los versículos que hemos leído, los versículos 23 al 25, y en este punto vamos a utilizar y a leer el 23 y el 24, son una continuación del versículo que le precede, del versículo previo, es decir, del versículo 22. Y todos los versículos anteriores han venido hablando de este personaje, de este hombre llamado Abraham, que es considerado como el padre de la fe. Y dice el versículo 22 al 24 lo siguiente: por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Mira que Dios exalta la fe que tuvo este hombre, la fe en un Dios invisible, la fe en el Dios vivo y verdadero. Y por la fe que tuvo este hombre, Dios lo justificó. Es decir, este hombre creyó a Dios y Dios lo aceptó, Dios lo aprobó. Nosotros queremos ser siempre bendecidos por Dios. El problema es que no queremos someternos a Dios. No queremos obedecer a Dios, pero queremos que Dios nos bendiga. Este hombre no. Abraham dejó su tierra, dejó su parentela, salió del lugar donde vivía al lugar donde Dios le iba a mostrar, donde no lo conocía, y salió solamente en obediencia a Dios. Este hombre le creyó a Dios. Dice el versículo 23, leamos el 22. Por lo cual también su fe, la fe de Abraham, le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros. O sea que así como alguien como Abraham tuvo fe y le creyó a Dios, y esa fe lo movió a Dios para aceptarlo, y esa fe fue la que lo movió a Dios para justificarlo, también no es solamente exclusividad de Abraham, también es para los cristianos al día de hoy, para aquellos que tienen la fe como la de Abraham. Sino también por nosotros, a quienes será contada como los que creen en aquel. Mira que aquel está con mayúsculas, porque no está hablando de aquel Señor que está ahí, está hablando de Dios. En aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Vamos a tomar estos versículos como una plataforma para poder comprender a Dios, a Abraham y qué nos toca a nosotros. El versículo 22 cita que la fe de alguien, la fe de una persona, fue la herramienta que Dios tomó en cuenta para justificar a alguien, para justificar en este caso a Abraham. Abraham creyó en Dios, le creyó a Dios, creyó sus promesas, creyó lo que Dios le había hablado, creyó lo que Dios había dicho. Nosotros tenemos hoy día la Biblia y tenemos que empezar por allí.
Si queremos nosotros creerle a Dios, tenemos que ir a la Biblia y leer la Biblia y creer lo que ahí está escrito. Porque la Biblia no es palabra de hombre, la Biblia es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Y ahí tienen más de 33,000 promesas para nosotros. Y debemos de escudriñar la Biblia y creer lo que Dios allí ha prometido y seguir sus preceptos y obedecer lo que allí está escrito. Porque leer la Biblia le hace tanto bien a nuestras almas. Toma un tiempo en tu día a día para escudriñar las Escrituras. Toma un tiempo. La Biblia nos dice que la fe de Abraham le fue contada por justicia. ¿Qué significa esto de que le fue contada por justicia? Porque el lenguaje de la Biblia a veces suena como muy espiritual, algo religioso. Pero imagina, Abraham era un pecador. Abraham era un hombre injusto. Pero Dios le habló a Abraham y le ordenó ciertas cosas. Deja tu tierra, deja tu parentela y ve al lugar donde yo te voy a mostrar. Abraham creyó eso. Abraham creyó que Dios iba a hacer de él una gran nación, donde la descendencia de él iba a ser mayor que la arena del mar, mayor que las estrellas en el cielo. Pero este hombre ocurre que tenía 100 años y su mujer 90. Y tras de paso su mujer era estéril. Pero Abraham creyó a Dios. Lo que Dios le había prometido, él se lo creyó. Y a Dios le agradó eso. Y la justicia de Dios, la justicia divina, fue a la cuenta de Abraham. La cuenta del justo sobre el injusto. Y así es como él fue justificado y aceptado por la fe que tuvo en su Dios. Es decir, que por la fe de aquella persona, este hombre fue aceptado ante los ojos de Dios. ¿Quién era esa persona? Abraham. Y lo que hace Pablo aquí es citar un pasaje del libro de Génesis en el capítulo 15 que dice lo siguiente: y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. ¿Qué es lo que está aquí implícito? Bueno, lo que está implícito es que si Abraham creyó en Dios, es que tuvo fe en Dios, ¿no es cierto? Lo que estaba implícito en Abraham, a causa de su fe, fue la justicia divina a favor de él. Dios lo aceptó. Ahora Pablo está dejando claro que eso también se aplica no solo a Abraham. No es exclusividad de Abraham. Dios no justifica solamente a Abraham, sino también a todos los cristianos, a todos los que creemos en Él. Dios está dispuesto a justificarte en esta mañana si tu confianza está puesta no en el rosario, no en las buenas obras, no en tu bondad, sino en Cristo. ¿Qué hizo Dios? Dios tomó en cuenta la fe de Abraham como justicia. Ahora eso mismo hace a los que él creen. Mira lo que dice el versículo 22 al 24. Por lo cual también su fe, la fe de Abraham, le fue contada por justicia, y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros. También por nosotros. Pero nos preguntamos, ¿hasta dónde llegó la fe de Abraham? Bueno, hasta el punto de creerle a Dios que podía levantar a los muertos. Dice el versículo 24, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel, con mayúscula, que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Esa fue la fe de Abraham en su Dios. Un Dios que da vida a los muertos. Un Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. Un Dios que trae vida cuando alguien está muerto. Un Dios que trae esperanza cuando no la hay. Un Dios que trae salud cuando hay enfermedad. Un Dios que puede cambiar las cosas de un momento a otro por su poder. Dice la Escritura en Romanos 4:17,
como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, le dice Dios a Abraham, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Ahí estaba Abraham, un hombre que en esperanza contra esperanza creyó en Dios. En medio de todas las adversidades de aquel momento, le creyó a Dios. Pero déjame decirte un poquito de la historia de Abraham para que nos pongamos en contexto, por amor a aquellos que no conocen la historia. Abraham era un hombre del mundo, un impío, un hombre pecador, pero Dios lo había escogido. Lo había escogido para ser padre de multitudes. Pero él tenía en contra dos cosas dentro de las promesas que Dios le había hecho. La primera era que, bueno, Dios le había prometido que iba a ser padre de multitudes y él le creyó a Dios. Pero él era un hombre ya viejo que tenía 100 años. Primer obstáculo. El segundo obstáculo era que su esposa, Sara, era otra vieja. Menos vieja que él, pero tenía 90 años. Y también ella tenía su matriz cerrada. ¿Por qué? Porque era una mujer que era estéril. Pero Abraham, contra toda esperanza, le creyó a Dios. Mira lo que dice la Escritura en Romanos 4:18. Dice, Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años. Y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Él estaba 100% seguro. No importa si yo soy ya un veterano, no importa si mujeres veteranas, no importa si su útero es estéril, yo le creo a Dios. Él sabrá cómo lo va a hacer. Él estaba como de alguna manera descansando y esperando en Dios. A veces nosotros queremos que las cosas ocurran ya. A veces hay que tomar su tiempo, confiar en Dios y esperar. La gente quiere ya casarse rápido. Estate tranquilo, estate tranquila. Dios ya te dará la persona idónea para tu matrimonio. Lo cierto es que Abraham creyó en aquel que le había prometido. De hecho, dice la Biblia en 2 Corintios, dice, tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también, por medio de Él, es nuestro amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. En otras palabras, todo lo que Dios ha prometido en la Escritura, así va a ser. Si Dios ha prometido que te va a ir bien, te va a ir bien. Pero primero, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien sobre la tierra. Si tú no honras a tu padre y a tu madre, si no los respetas, no te va a ir bien. Dios quiere bendecir los matrimonios, pero los hombres tienen un rol que cumplir conforme a la Escritura y la mujer tiene otro rol que cumplir. ¿Tú quieres que te vaya bien el matrimonio? Cumple tu rol. Cumple tu rol. Allí están las mujeres, no son para ser pisoteadas o humilladas, porque a veces puede haber un silencio más bien de humillación, más que de sometimiento. Ama a tu mujer, ama a tu esposa, dale lugar que se merece, que le corresponde. Yo, por ejemplo, tengo mi reina. Ella ya sabe. Si algo debemos hacer es ver sin parpadear
al que sostiene la escalera desde arriba, sin parpadear. Y eso fue lo que hizo Abraham. Cuando Dios le da el hijo de la promesa a Abraham, Isaac, Dios lo prueba a Abraham. Ya tenía 100 años y Dios le dio el hijo. Ahora, ¿sabe lo que dice Dios? Sacrifícame a tu hijo para mí. ¿Y sabe lo que hace Abraham? Se lleva al muchacho al monte para sacrificarlo. Pero Abraham, no hagas eso. Pero Abraham iba a matar a su hijo, lo iba a sacrificar para Dios. ¿Por qué? ¿Por qué haría Abraham algo así? ¿Por qué haría Abraham algo tan horrendo? ¿Sabes por qué? Porque él creía que si mataba a su hijo, a un muerto, Dios lo iba a resucitar. Esa era la fe de Abraham. Dios lo levantaría de entre los muertos. Dice la escritora a los Hebreos en el capítulo 11, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Y ahora le está diciendo Dios, ofrécemelo en sacrificio. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Claro, cuando él iba a matar a su hijo, el ángel apareció y le dijo, detente, no lo hagas. Yo sé que me temes y eres obediente. Y no lo hizo. Pero ¿qué de nosotros? Ahí está obrando Dios, ahí está Abraham. ¿Y qué de nosotros para este tiempo? Bueno, nosotros creemos que Dios Padre resucitó de entre los muertos a nuestro suficiente Señor y Salvador Jesucristo. En varios pasajes, el apóstol Pablo presenta a Dios el Padre, como aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos. En varios pasajes. Pero en rarísimas ocasiones se presenta a Dios como el objeto de nuestra fe. La gente habla, no, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pero el objeto de nuestra fe no es Dios. No es Dios. El objeto de nuestra fe es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el Dios que se hizo hombre para venir a revelar a su Padre. El que vio a Cristo ha visto al Padre. Y la gente necesita conocer a Cristo. Pero la gente, como no conoce a Cristo, son como los musulmanes. Yo creo en Dios, o yo creo en Alá, un Dios invisible, un Dios al que no conocen. Pero Cristo se humanó, Cristo vivió una vida pura, perfecta, sin pecado. Él murió y la muerte no le retuvo en la tumba. Él venció la muerte. Entonces, ¿cuándo es que empieza el cristianismo en la vida de los hombres? Cuando Cristo es revelado a las conciencias, al corazón, a la mente del hombre. Ahí empieza el cristianismo. No empieza cuando vienes a la iglesia. No empieza cuando te bautizas. No empieza cuando haces buenas obras. El cristianismo empieza cuando Cristo es revelado a tu alma, a tu conciencia, a tu vida, a tu ser. Y cuando tú ves lo que Cristo ha hecho por ti, entonces te enamoras de Cristo. Empiezas a amarlo, a servirlo, a adorarlo. Quieres que otros conozcan a aquel que te sacó del foso y del lodo cenagoso. Quieres que otros conozcan y tengan la paz y la alegría que solamente Cristo da. Porque no encuentras la paz ni la vida eterna en nada de este mundo, ni en ningún santo, ni en ninguna santa. Por eso que dijo Cristo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Conoces a Cristo? El domingo pasado fue el sermón sobre ese tema. ¿Conoces a Jesús? Porque el cristianismo empieza cuando conoces a Jesús. Ahí empieza.
Mira lo que dice Juan 14:9. Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Por eso es que nuestra fe no tiene que estar cimentada en Dios. Yo creo en Dios, en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Pero el mundo debe creer en Cristo, que fue el Dios que se humanó. Porque el que ha visto a Cristo ha visto al Padre. Dice Juan 8:19. Entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre, dijo Jesús. Le respondió Jesús, si me conocieran, conocerían también a mi Padre, pero no lo conocían. Y en Juan 10:30 dijo Cristo, yo y el Padre somos uno. Nosotros creemos en la doctrina de la Trinidad. Creemos en Dios Padre, creemos en Dios Hijo y creemos en Dios Espíritu Santo. En un solo Dios, pero el Espíritu Santo no es Jesús, ni el Padre es Jesús. Tampoco creemos que hay tres dioses, creemos que hay un solo Dios, cada uno con funciones diferentes, pero iguales en esencia, iguales en pureza, iguales en divinidad. Esto me lleva a mi segundo punto. El segundo punto está en el versículo 25 de Romanos 4, donde se nos muestra aquí que Jesucristo es entregado por mis transgresiones, por mis pecados, por nuestros pecados. Jesucristo fue a una cruz vergonzosa, pública, afrentosa, tomando mi lugar. Porque ese lugar me correspondía a mí. Toda mi vida indiferente para con Dios, rechazando a Dios, enemigo de Dios. ¿Sabes por qué fue Cristo a la cruz? A sustituirme, a tomar mi lugar. La ira de Dios Padre debía haber estado sobre todos nosotros y destruirnos. ¿Sabes sobre quién cayó la ira de Dios Padre? Sobre su propio Hijo en la cruz. Por eso lo adoro y lo amo, porque tomó mi lugar. Dice el versículo 25, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Quiero afirmar dos cosas con esta declaración. Primero, afirmar que Cristo Jesús fue entregado por nuestras maldades, nuestras transgresiones, nuestras perversiones, nuestros pecados. Hay esas cositas ocultas que están en nuestra alma. Hay esos pensamientos sucios. A veces esas palabras que salen desencajadas o esas acciones bruscas, por todas esas cosas murió Cristo. Dice Isaías 53, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todos nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. O sea, pensamos que era que Dios lo estaba afligiendo, que era que Dios se estaba ensañando con él. Pero Él, Cristo, fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Cristo pagó la deuda que todos nosotros teníamos para con Dios. Tomó nuestro lugar. Y en Romanos 5:6 dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Cristo tomó nuestro lugar. Cristo nos hizo un bien. Pero ese bien que nos hizo no es un bien como cuando, pero gracias por darme esto que me hiciste este bien. No, no, no. Este bien tiene repercusiones eternas. Repercusiones para la eternidad. Por eso, querido amigo, no rechaces a aquel que quiere bendecirte. No rechaces a aquel que murió por ti. Rinde tu alma, rinde tu vida a Cristo el Señor. Él quiere lo mejor para ti, siempre y cuando te arrepientas de tus pecados y creas en Él. Pero si tú lo sigues rechazando, en la vida no te irá bien. No te irá bien, pero en la eternidad tampoco.
Cristo murió por mi pecador, por mi impío, por mi enemigo de Dios y tomó mi lugar. Quiero afirmar eso, que Cristo murió por mis transgresiones. Lo segundo que quiero afirmar es que Cristo fue resucitado para nuestra justificación. No por nuestra justificación, para nuestra justificación. Él resucitó para justificarnos. ¿Tú te imaginas? Dice la Biblia en el libro de los Salmos, el capítulo 90, que la vida del hombre son 70 años. En los más fuertes, 80. O sea que si tú ya pasaste los 80, ya estás en overtime, estás en sobretiempo. Dale gracias a Dios por esos años que Dios te está permitiendo vivir y síguete gozando en tu Señor, que te tiene aquí con un propósito. A mí me faltan muchísimos años para llegar allá, pero sigo aquí, de pie. Llega un momento en que tú y yo tenemos que enfrentar la muerte. Y la muerte nos va a retener ahí hasta que Cristo nos resucite para juzgarnos. ¿Sabes que cuando Cristo murió, la muerte no retuvo a Cristo? Él venció la muerte. La muerte es un enemigo para nosotros. Dios, cuando creó al hombre en el Edén, no lo creó para que muriera. La muerte, la enfermedad, el dolor, todo eso vino por causa del pecado. Cuando el hombre pecó, la muerte vino. Y la muerte ha sido el enemigo que azota a la humanidad. La gente se muere por un bombardeo, por una enfermedad, por una bala perdida, por un accidente o de manera natural, pero la gente muere. Y el que queda muerto queda bien muerto y ya está. Pero la muerte no contuvo a Cristo. El sepulcro, la piedra, no lo contuvo a Cristo. Cristo venció la muerte. Mira lo que dice el versículo 25. Resucitado para nuestra justificación. Y aquí lo primero es que nosotros tenemos que saber que Él resucitó. Entonces podemos decir ahora que Cristo vive, que Él vive. Él está ahora intercediendo por nosotros. Él está vivo. Si alguien en esta mañana cree o no cree, mejor dicho, que Jesús venció la muerte, esa persona está en gravísimos problemas. ¿Por qué? Porque dice 1 Corintios 5, 17, 15, 17. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Pero a veces nosotros vivimos o tenemos vida, porque tú puedes decir, no, yo creo que Él resucitó, yo sí creo. Sí, pero el creer en Cristo, el creer en Dios, viene de la mano con ciertas evidencias. Ciertas evidencias. Cuando alguien dice ser cristiano, eso es notorio. Eso no pasa desapercibido. Y lo segundo, en esta misma parte, es que Él resucitó para nuestra justificación. Eso de la justificación significa que Cristo ya nos ha aceptado. Cuando el hombre cree en Cristo, haz cuenta en esto. Cristo vino a hacer lo que tú y yo nunca pudimos hacer. Vino a cumplir la ley, los mandamientos. Él tuvo una vida pura y perfecta. En Él nunca hubo un pecado, nunca hubo un mal pensamiento. Yo hace 2 días estaba conversando con un abogado por unos temas de unos estatutos y estaba hablando y dice, sí, pero uno tiene que tener duda porque hasta Cristo dudó. ¿Cómo? Yo le pregunto, ¿y cuándo dudó? No, cuando estuvo ahí en el Edén, en la montaña, dice, si quieres pasa de mí esta copa. Pero eso no fue duda, pues. Eso fue confirmación. Si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ah, sí. Pero así a veces son los abogados, pues. Y las abogadas, con el respeto que se merecen ellos. No todos son así.
Por eso tenemos que evangelizar a los abogados. Tarea difícil, pero hay que hacerlo. Dice el 4:25, resucitado para nuestra justificación, y Romanos 5:18 dice, así pues, tal como por una transgresión, la transgresión de Adán, resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia, lo que hizo Cristo, resultó la justificación de vida para todos los hombres. ¿Quiénes son todos los hombres? Los que creen en Él. Cristo vivió una vida perfecta, sin pecado, pura, y al Padre le agradó. Fue tentado en todo, dice la Biblia, pero sin pecado. Nunca pecó Él, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de acción. Cuando lo abofeteaban y le escupían, Él guardaba silencio. Cuando lo traspasaban, pudiendo maldecirlos, guardó silencio. ¿Sabe por qué? Por amor a nosotros. Porque Él tenía la potestad y el poder de pedirle a su Padre ángeles que lo bajen y lo defiendan. Y Él guardó silencio. ¿Por qué? Por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí. Cuando la gente cree en Cristo, lo que hizo en la cruz, cómo vivió, cómo nació, cómo murió, cómo resucitó. Cuando la gente pone su fe en el crucificado y en el resucitado, entonces la justicia de Cristo, por yo creer en Él, es puesta a mi cuenta. Y entonces paso a ser justificado. Eso es la justificación. ¿Cuánto te cuesta? Nada. Es gratis. Es gratuita. Y todavía hay espacio para muchos en el gran Titanic de Cristo. Termino con una palabra de aplicación. ¿Fue salvo Abraham de la ira divina? Claro que fue salvo. La ira de Dios no está sobre él porque él fue justificado. Entonces nos preguntamos si Cristo es el Salvador, porque Cristo es el Salvador. ¿Fue salvado por Cristo o fue salvado por Dios? Bueno, él fue salvado por Dios, no por Cristo. Porque cuando vivió Abraham, Cristo no había venido a este mundo. Él creyó a Dios porque Cristo no estaba todavía en escena. Entonces Abraham fue justificado por su fe en Dios, no por su fe en Cristo. Pero nosotros no estamos en el tiempo de Abraham. Tú y yo estamos en el tiempo cuando ya Cristo vino a la tierra. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿por qué entonces hoy en día no somos salvos por creer solamente en Dios, así como Abraham? Bueno, Abraham creyó al Dios que le había hecho ciertas promesas muy concretas. Mira que la fe de Abraham no fue inestable, no fue vacilante, no fue dudosa, no fue ambigua, titubeante o imprecisa. Abraham creyó en Dios y en el plan que él le había revelado. Él le creyó a Dios. Entonces, si alguien ha de ser salvo de la ira venidera que va a venir, debe creer en Cristo, porque Cristo fue quien vino a revelar al Padre. En nuestros días, en estos tiempos, Dios se ha revelado en Jesucristo. Si Abraham viviera en nuestro tiempo, no pudiera ser salvo sin tener fe en el Dios que se revela en Cristo. Por eso, querido amigo, tu fe debe estar cimentada en Cristo. Solo quienes creen en este Dios que se revela en Cristo son los que tienen esperanza de salvación. Así que pon tu confianza y pon tu mirada como aquellos hombres que están en cada escalón en esa escalera. Pon tu mirada en aquel que sostiene la escalera. Esos hombres que Dios ha utilizado a lo largo de la historia de la humanidad han servido para ser un ejemplo para nosotros y para enseñarnos cómo vivieron. Pero nuestra mirada no debe estar en Abraham, sino en Cristo.
Mira a Cristo. Mira a Cristo. Y si tú no conoces a Cristo, pídele a Él que se revele a tu alma. Dile, sincera y honestamente, quiero conocerte. Quiero que me muestres tu camino. Quiero saber quién eres. Porque tal vez has visitado muchas iglesias y has ido a muchas iglesias, pero tal vez no conoces a Cristo. Vamos a orar.